elemento porque es como las instancias previas a la llegada de los españoles a América, ¿ya? Cuando, por ejemplo, se impugna la expresión de por qué se denomina descubrimiento de América, ¿ya? Para muchos esta expresión es incorrecta, absolutamente incorrecta. Bueno, una de las razones que se señala que esto es un error, ¿verdad? Es por el hecho de que acá en América no solamente no había gente, sino que había civilizaciones que en algunos aspectos superaban a los europeos. Yo diría que el punto máximo de la cultura, de la civilización, del desarrollo de la ciencia, de la inteligencia humana pura, son los mayas, ciertamente. Pero tanto aztecas como los incas, ¿verdad?, constituyeron imperios militares de carácter teocrático ambos, que en muchos aspectos, insisto, superaban a los países europeos. Entonces, que el europeo trajo a la civilización a América es bastante discutible. Como también es discutible generar una suerte de leyenda rosa, como que en América entre indígenas no pasaba nada. De hecho, como vamos a ver ahora, ¿verdad?, estos dos grupos, tanto aztecas como los incas, fueron bastante, a ver, duros, déspotas, incluso hasta a veces crueles, sobre todo los aztecas, ¿verdad?, con los pueblos que ellos sometieron, pueblos indígenas que ellos sometieron. Y precisamente de esas rivalidades, de esa suerte de opresión que tanto azteca como inca sometían a otros pueblos indígenas, ¿verdad?, es que los españoles se aprovecharon de eso bastante hábilmente, sobre todo Cortés, ¿verdad?, para lograr derribar con un puñado de españoles sendos imperios indígenas en América, ¿ya? Esa fue la razón de por qué se produjo tal situación, ¿ya? Entonces, el objetivo de la clase, ¿verdad?, de la clase número 13, es identificar y relacionar los principales elementos de la civilización azteca. Ahora, partamos por el escenario geográfico. ¿Dónde se ubicaba la civilización azteca? La civilización azteca se ubicó en la zona central de Mesoamérica, como sale ahí en el mapa, en el centro del Valle de México. Dicha civilización se encontraba en lo que hoy conocemos como México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero y parte de Guatemala. Ya de eso lo que está ahí fundamentalmente en color rojo, ¿verdad? Es el origen, el Valle Central de México, también llamado Mesoamérica, ¿verdad?, en donde nace esta civilización. Para el año 1521 lograron tener aproximadamente 300.000 kilómetros cuadrados y una población de casi 7 millones de habitantes. Obviamente estos cálculos, ¿verdad?, sobre todo el de la población, es más bien estimativo, ¿ya? La población de los aztecas no es tan fácil calcularla porque, uno, no habían censo, en primer lugar, y segundo lugar, hay que considerar los pueblos sometidos. Entonces, aquellos que formaban parte del imperio azteca, tanto los aztecas mismos como todos los pueblos que ellos sometieron, ¿verdad?, se calcula en 7 millones de habitantes, lo cual para esa época era bastante, ¿ya? Entonces, como le dije recién, ¿verdad?, el imperio azteca incluía la parte central de México hasta territorio que hoy día formaría parte de Guatemala. Ellos no se conocieron con el gran periodo o el apogeo del imperio maya. No, los aztecas florecieron después. Sin embargo, obviamente tuvieron acceso a parte de su cultura y de hecho tomaron de los mayas parte de la cultura, insisto, como también de su religión. Hubo dioses en común o dioses que los mayas, ¿verdad?, los reconocieron y adoraron como tales, y los aztecas le dieron su versión en esa etnia, ¿ya? Por raza. Bueno, ¿quiénes eran los aztecas? Los aztecas, también llamados mexicas, fueron una civilización que existió entre los años 1325 y 1521, ubicada en la región actual de México, zona central y sur de América Central. Claro, de hecho, los aztecas o mexicas, sobre todo este segundo nombre, ¿verdad?, le dieron el nombre al país, México, en idioma náhuatl, es el idioma de los aztecas. Desde ese punto de vista no es correcto decir en idioma azteca, no, el idioma es náhuatl, cuyas palabras, como vamos a ver después, incluso algunas nosotros las tenemos incorporadas a nuestro vocabulario. Palabras de origen azteca, nosotros las usamos hoy día, como vamos a ver después. No demasiado en todo caso, por la lejanía geográfica, ¿verdad? Evidentemente los mexicanos hoy día tienen muchas más palabras, topónimos de origen azteca que nosotros, por nuestra lógica. Pero algunas
breves palabras, ¿verdad? Son de origen náhuatl. Esta civilización se desarrolló a lo largo de casi 200 años y ha influenciado de sobremanera en el desarrollo de culturas posteriores. La civilización azteca llegó a su fin luego de que Hernán Cortés desembarcara en este territorio en 1521 y lograra su conquista, proceso conocido como la conquista de México. En rigor, eso es una simplificación histórica. Claro, porque decir conquista de México, la verdad que no es muy exacto del punto de vista histórico. Es más bien, o habría que decir, la conquista del Imperio Azteca, más que la conquista de México, ¿ya? Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, una suerte de fronteras o límites históricos, ¿ya? 200 años, más o menos entre 1325 y 1521, ahí se produce el desarrollo de esta civilización, ya. Ahora, cuando hablamos de 1521, que termina la civilización azteca, no es que hayan desaparecido, no es que los aztecas, por ejemplo, hayan dejado de existir y que no hubo más aztecas, no. Lo que pasa es que cuando ya son dominados por los españoles, pierden el carácter, por así decirlo, de civilización autónoma, independiente, propia, y se transforman en un dominio más de los españoles. Por eso es que se sitúa como 1521, el año de su fin, ¿ya? El año de su fin. Las características de la conquista de México, esta la vamos a ver más adelante, ¿ya? Si le va surgiendo alguna consulta, alguna duda, como siempre les digo, no tenga ningún inconveniente en plantearla, ¿ya? Bueno, analicemos una característica de este pueblo, que llegó a construir una civilización. Y recordando un poco la materia, ¿verdad? Acuérdense que una civilización se diferencia de una cultura o de una nación, ¿verdad? Es que la civilización logra formar un estado políticamente centralizado, ¿no es cierto? Con autoridades reconocidas y legitimadas por todos, un cuerpo legal escrito, una religión muchas veces o casi siempre de carácter estatal, ¿verdad? Funcionario, etcétera. Y grupos diversificados al interior de la civilización. Eso, por ejemplo, es lo que hace distinto, por ejemplo, a los aztecas, a los mayas, a los incas, de los mapuches, por ejemplo. Todos esos estándares o requisitos, si ustedes quieren, para catalogar a una cultura, ya no de tal, sino que de civilización, por lo menos algunos aspectos nuestros indígenas mapuches, ¿verdad?, no los tuvieron. Por ejemplo, el reconocimiento de una autoridad central. Bueno, los aztecas sí la tuvieron, ¿ya? Como vamos a ver a continuación. Como ya los señalé, ¿verdad?, se ubicaban en el actual México y fueron los últimos en llegar al pueblo de Valle de México. Claro, porque hubo otros pueblos anteriores. La mayoría de ellos tienen la misma terminación, ¿ya? Los zapotecas, los tlaxcaltecas, los chichimecas, los olmecas. Entonces, de ahí uno podría deducir que el término o el sufijo eca sería como el equivalente al che de los indígenas de nuestro territorio, por ejemplo, mapuches, huilliches. O sea, lo más probable que ecas y che significa gente, ¿verdad? Porque todas estas etnias, zapoteca, por ejemplo, de los indígenas del territorio de México, ¿verdad? Terminan en ese mismo sufijo, eca. Aztecas, toltecas, olmecas, zapotecas, tlaxcaltecas, chichimecas, ¿ya? Bueno, tenían sus propias creencias y divinidades, a raíz de las cuales practicaban, ojo, el canibalismo y realizaban sacrificios humanos. Generalmente, aunque esto fue descendiendo con el tiempo, ¿verdad? Pero es una característica, a ver, compleja y que cuesta entenderla desde el punto de vista nuestro, año 2021, ¿verdad? Es la violencia y lo sangriento que eran los sacrificios de los aztecas, los humanos. Después vamos a explicar la razón específica, ¿ya? Pero le adelanto que eran bastante sangrientos, bastante fuerte, ¿verdad?, el análisis de ese punto de vista. Por eso que yo les decía que el pueblo azteca, que llegó a constituir una importante civilización, ¿no es cierto? Bueno, al interior de este territorio, de sus dominios, ejercían una opresión bastante fuerte en relación a los pueblos sometidos, ¿ya? Bueno, su forma de gobierno era una monarquía autoritaria, es decir, prácticamente absoluta. Al interior de esta monarquía, el jefe, el líder, que después, desde el punto de vista español, se le llamó emperador, ¿verdad? Tenía una autoridad absoluta. No tenía, por ejemplo, ningún contrapeso al interior del mundo azteca.
Su autoridad era absoluta, ¿ya? Su economía se basaba en el cobro de tributo. Generalmente ellos aplicaban pesados impuestos a los pueblos sometidos. Impuestos en... No existía el dinero, ¿verdad?, como tal, aunque después los aztecas empezaron a usar las semillas de cacao como dinero, ¿ya? Pero generalmente los impuestos, tributos, ellos los exigían en especies, incluso en personas. Personas. Generalmente los pueblos sometidos debían entregar a sus dominadores aztecas un grupo importante de sus miembros, ¿verdad?, de sus integrantes, para trabajar como esclavos, porque eso era en fondo la condición, en las distintas obras que los aztecas realizaban, que fueron muchas, ¿eh? Fueron muchos templos, palacios, lugares ceremoniales, lugares donde realizaban sus sacrificios, etcétera, ¿ya? Y también la agricultura. Vamos a ver un curioso sistema que los aztecas utilizaban para realizar o llevar a cabo la agricultura. Contaban con un gobernante supremo llamado Huey Tlatoani, ¿ya? Su idioma principal era el náhuatl, como dije antes. Fue la primera escultura que fundó escuelas, incluida una para mujeres. Claro, no está hablando, tampoco pensemos en una visión igualitaria, dado la época que estamos hablando acá, eso es imposible. Pero por lo menos, ¿verdad? Los aztecas tenían esa mirada en el rol que ellos le reconocían a la mujer, ¿verdad? Estamos hablando de esa época. Habían escuelas, se sabe, ¿verdad?, que habían tenido algún tipo de escuela para mujeres. El gobernante supremo, dice ahí, llamado Huey Tlatoani, una suerte así de sumo pontífice o de sumo sacerdote y al mismo tiempo monarca temporal, es decir, político. El sistema de ellos era una teocracia, pero a diferencia de los incas, en el caso de los aztecas, eh, su jefe máximo, el Huey Tlatoani, no era divinizado, no era divinizado, era más bien un jefe supremo que también tenía funciones religiosas, ¿ya? Bueno, la religión de los aztecas. Esto era una religión, como dije adelante, ¿verdad?, bastante fatalista y maximalista. ¿Qué quiero decir con eso? Eh, Fatalista en el sentido de que otorgaba o reconocía en general al ser humano un fin más o menos trágico, no demasiado halagüeño. Consideraba que parte de los seres humanos debían su existencia o prepararse para ser sacrificados a los dioses, como vemos ahí en una figura, ¿ya? Y que muchas veces estos dioses dependían de esos sacrificios humanos. Cuesta como entenderlo desde el punto de vista cristiano occidental actual, ¿eh? Pero era como la idea de mantener vivo a un dios, que la sangre de los sacrificados, ¿verdad?, en holocausto, al dios Huitzilopochtli, al dios Cuculcano, después llamado Quetzalcóatl, bueno, esa sangre mantenía vivo a su dios, ¿se dan cuenta? Entonces, desde ese punto de vista, ¿verdad? Estamos hablando de una instancia muy compleja, porque la base de la religión azteca, ciertamente, y con natural a ella, estaba presente en los sacrificios humanos. Bueno, como la cultura de la mayoría, perdón, de las culturas mexicanas, los aztecas eran politeístas, es decir, rendían servicio y adoraban a varios dioses. Sin embargo, le profesaban su fe y culto solo a los dioses principales, los cuales en su mayoría estaban estrechamente relacionados con la vida agrícola y el ciclo solar. En la mayoría de los pueblos politeístas, no solamente aquí en América, sino que en general en Europa, etc., reconocían muchos dioses, pero el culto cotidiano con el tiempo se empezaba a focalizar en dioses principales, ¿ya? De hecho, los aztecas tenían un panteón bastante nutrido, ¿verdad?, de dioses, pero su culto, o los sumos sacerdotes más poderosos, ¿verdad?, con mayor influencia social, eran a dioses específicos, como lo vamos a nombrar ahora. Su religión tenía como particularidad la utilización de los sacrificios humanos y, como dije antes, la práctica del canibalismo. Los ritos aztecas estaban relacionados y pueden derivar de otras culturas antiguas, como la cultura tolteca. La cultura tolteca precedió a los aztecas. De hecho, los toltecas incluso tuvieron ellos contacto con los mayas, los dominaron incluso. Posteriormente a eso se forma el imperio azteca. Bueno, posteriormente su forma de adoración fue copiada por civilizaciones más modernas. Incluso después se empieza a mezclar, ¿verdad?, en una suerte de sincretismo religioso,
la religión azteca con el cristianismo. La Virgen de Guadalupe, por ejemplo, que es como la santa patrona de México, ya la Virgen de Guadalupe tiene evidentemente rasgos, tanto ella, su imagen, ¿verdad?, como el ritual que la Virgen de Guadalupe tiene, evidentemente tiene rasgos aztecas y elementos aztecas. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa mezcla de religiones, en donde obviamente la religión, ¿verdad?, que los españoles consideran pagana, ¿cierto?, fue reemplazada por el cristianismo, pero de todas maneras tomó algunos elementos de la religión ancestral. Bueno, ahí, ¿verdad?, algunos dioses, los dioses aztecas, ¿verdad?, su representación, después vamos a un listado, y al lado, ¿verdad?, un sacrificio humano, ¿no es cierto? Ahí está un señor, ¿verdad?, que con un cuchillo le está sacando el corazón a un sacrificado. Generalmente los sacrificados eran prisioneros de guerra o gente que capturaban para eso, para eso. En ese aspecto fue muy valiosa, se la recomiendo, debe estar, ¿no es cierto?, en algún buscador por ahí, me parece que en Netflix, la película, ¿verdad?, Apocalipto. Muy impactante la película, muy impactante, en la cual, ¿no es cierto?, entonces muestran cómo los aztecas recorrían, usando mercenarios, también aztecas, ¿no es cierto?, sus dominios en busca de tribus de poderío más pequeño, ¿verdad?, para capturar prisioneros y ofrecérselos después en holocausto a los dioses, ¿ya? Entonces, claro, obviamente la película tiene elementos, ¿verdad?, ficticios y otros acomodados. Eh, Hay toda una alegoría y una apología, ¿cierto?, sobre el valor que ellos le daban a ciertos fenómenos naturales. Piensen ustedes que para los aztecas, y como muchos pueblos, un eclipse, por ejemplo, era una suerte de como advertencia de un dios de un fin de los tiempos. ¿Se dan cuenta? Y en la película, cuando ustedes la vean, ¿verdad? Si que la pueden hacerlo, en un momento dado el protagonista, el jovencito de la película, como decimos en Chile, se salva gracias a que justo en ese instante se produce un eclipse. Bueno, ahí se nota que es película, ¿verdad? Porque es como justo ese instante, un eclipse. Bueno, entonces, pero eso refleja una realidad, una visión, ¿no es cierto? O visión, o cosmovisión que los aztecas tenían de su entorno. Pero, y más encima, después que arrancaban el corazón de la víctima del holocausto, decapitaban al cuerpo, ya muerto por supuesto, y lo lanzaban por una suerte de escalera, así. Una escalera larga, ¿verdad? La cabeza rodaba por la escalera, la cual estaba absolutamente ensangrentada, y era acumulada en pirámides, ¿verdad? Y después la eh, desechaban. Entonces, y lo mismo que el cuerpo también lo lanzaban de lo alto de esta suerte de templo, forma piramidal. Entonces, como se lo digo yo, bueno, con esto estoy justificando, ojo, las matanzas que los españoles hicieron de los aztecas, ¿ya? Pero ante la mirada europea, este tipo de práctica considerada ciertamente algo muy fuerte, muy salvaje, muy bárbaro. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, un listado de dioses aztecas. Miren, no se preocupen el tema, incluso la pronunciación de ellos, hasta de verdad que me cuesta. Por ejemplo, Quetzalcóatl, dios principal, ¿ya? Quetzalcóatl era el dios, por ejemplo, el dios principal, pero que él fue la versión, ¿no es cierto?, azteca del dios Cuculcán de los mayas, ¿ya? Entonces ahí se nota una diferencia, el dios Cuculcán, ¿ya? Es el mismo que Zacual, un dios, ¿verdad?, Cuculcán, un dios, ¿no es cierto?, que con forma o cabeza de ave, ¿verdad?, y que en un momento dado, él emprende un viaje cósmico, un viaje hacia otros dominios, etcétera. Y Cuculcán, o que Zacual después, él predice que va a volver, Y algunos elementos que los aztecas vieron en los españoles, cuando los vieron por primera vez, ¿verdad?, les recordó a esta promesa o esta profecía que hizo el dios Cuculcán que iba a regresar. De hecho, uno de los signos de Quetzalcóatl o Cuculcán fue la cruz. Y sus ayudantes o guerreros eran seres barbados, así con barba. Entonces, cuando ellos ven a los españoles, la primera reacción, ¿verdad?, sobre todo del que entonces era el emperador Huey Tlatoani Moctezuma, fue pensar que se había cumplido la predicción o promesa o profecía de Kukulcán, que iba a regresar, ¿ya? Por eso que en un momento dado se mostró tan sumiso el emperador azteca con los españoles, cuando Cortés se presenta ahí, ¿ya? Bueno,
Ahí que lo digo que me complica hasta la pronunciación. Tezcatlipoca, señor del cielo y de la tierra. ¿Ya? Es una suerte así como de hermano o de eh, aliado de Quetzalcóatl. ¿Ya? Tlaloc, dios de la lluvia, Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol. ¿Ya? Este dios de la guerra y del sol era el cual los aztecas se esforzaban por mantenerlo vivo. ¿Ya? Y los sacrificios humanos eran hacia el dios Huitzilopochtli. ¿Cierto? Que por eso cuando le arrancaban el corazón a un sacrificado, ¿verdad? Con su brazo en alto, se lo mostraban al sol, porque esos sacrificios eran hacia Huitzilopochtli. Chico-me-catual, ya, diosa de la vegetación y fertilidad. Me da risa un poco porque me cuesta la pronunciación. Ya, Sinteotl, dios del maíz y de las bebidas. No sé si alcohólicas, pero las bebidas, dice ahí. Ya, Xolotl, dios del ocaso, debe ser del ejemplo del anochecer. Mira este otro, Tlazotl, diosa de la lujuria, mira la perla, ¿eh? Diosa de la lujuria. Yo asumo ahí que debe ser como el equivalente a la diosa Venus de los romanos o Afrodita de los griegos, ¿ya? Esta diosa Tlazotl, diosa de la lujuria, ¿ya? Ya, y aquí jodí, miren. Mictlantecuhtli, Mictlantecuhtli, ya, dios del inframundo y de los muertos. O sea, el último de esta lista, Mictlantecuhtli, sería como como el Satanás del cristianismo, o claro, del cristianismo justamente. Como dios del inframundo, los muertos, guardián del infierno. Ojo, el concepto de infierno es europeo, no es indígena. No hay ninguna, se lo digo porque en un momento me tocó estudiarlo, no hay ninguna cultura indígena que reconozca la existencia del infierno, la existencia de un tema europeo, ¿ya? Pero algo equivalente a eso sería el inframundo, ¿verdad? Cuyo guardián es este señor que ya nombré dos veces, Mictlantecuhtli, ¿ya? Bueno, ahí tenemos también un tema importante en relación a la economía de los aztecas. La economía azteca se basaba principalmente en la agricultura, a través de la cual cultivaban principalmente ají, frijol y maíz. También cazaban pescado, basalto y aves acuáticas que utilizaban para el comercio, ¿ya? Entonces, claro, generalmente en un comienzo era agricultura de subsistencia, ¿ya? Pero la verdad es que después se transformó cuando empezaron a dominar más bien a, la, a otros pueblos, eh, empezaron, ¿verdad?, a tener una economía más comercial, ¿ya? En economía más comercial. Como medio de pago, los aztecas utilizaban el cacao como moneda, las semillas de cacao, y herramienta de comercio. Además, implementaban el cobro de tributos a esclavos, campesinos por el trabajo de tierras y a los pueblos sometidos bajo su dominio. Ahí esa imagen que está acá, ¿ya? No lo pusimos ahí en el resumen, pero yo se lo puedo nombrar acá, eran las chinampas, ¿ya? Chinampas. Entonces las chinampas eran como especie de terrazas o plataformas que se utilizaban dentro del lago Texcoco, ¿ya? Entonces, arriba de esas chinampas, o plataformas, o terrazas flotantes, ¿verdad? Cultivaban los aztecas, las chinampas. Eh, a ver, de antes yo dije, por ejemplo, que algunas palabras náhuatl nosotros las usamos, algunas. No se usa tanto, pero de repente, cacahuate como sinónimo de maní, cacahuate, ¿no es cierto? Bueno, el cacahuate es náhuatl, ¿ya? Aguacate, que es la palta, ¿ya? De hecho, una vez me decía, ¿verdad?, que en la mayoría del continente se le dice aguacate y no palta. Bueno, aguacate en náhuatl, ¿ya? Eh, Petate, eso se usa menos en realidad. Yo más lo he escuchado en el Chavo del 8 que entre nosotros. Petate como una estera o alfombra chica, ¿no, verdad? Petate, tal cual. Viene de petatl, TL. Y es precisamente es una pequeña alfombra que, miren, que los aztecas utilizaban y colocaban al lado de las camas. O sea, era una bajada de cama. Ese es el petate para ellos, ¿ya? Eh, entonces, desde ese punto de vista, ¿verdad? El idioma náhuatl, como era obligatorio dentro del imperio azteca, tuvo cierta
difusión, yo diría que la mayoría de América Central, ¿ya? De América Central. Los aztecas conocieron el cultivo de la chirimoya. La chirimoya no es originaria de la zona central de Chile. Mucha gente, ¿verdad? Incluso medio injustamente, porque Quillota hace tiempo dejó de ser capital de la chirimoya, pero de la palta, bueno. Eh, la Cruz, por ejemplo, de repente, bueno, en su momento Quillota también, Limache, Cabildo, su oportunidad, ¿verdad? Pero la chirimoya es mexicana, o a lo más centroamericana, y fue traído en tiempo de la colonia al Valle de Quillota. Antes había una placa, después se perdió, digamos, dónde estuvo plantado el primer chirimoyo en Quillota, por ejemplo, donde hoy día se ubica el Banzandera ahí en calle Concepción. Como en el patio de eso, yo me acuerdo de lo leído en El Observador, el Roberto Silva Vigía, ese hace algún tipo de reportaje histórico, bueno. En ese lugar estuvo plantado el primer chirimoyo, traído desde Centroamérica. Entonces, hay una relación, ¿verdad? No tan cercana, por supuesto, pero hay una relación, al fin y al cabo, del mundo azteca con nosotros. De verdad que se me olvidó la palabra, pero se lo pregunto porque se me olvidó un poco. Esa mezcla tan sabrosa, ¿verdad? De palta con tomate picado, ¿cómo se llama? Eso que uno... Es un... Ay, se me olvidó. Claro, y que también, pues, hasta que mi hija hasta lo hace. Guacamole. Guacamole es una palabra náhuatl. Sí, guacamole es náhuatl también. No sé si fueron los aztecas los que lo hicieron, por primera vez el guacamole, no sé, tomatito con palta, de repente unas papitas fritas ahí, ¿cuánto se llama? Un dorito, ¿ya? Un pisco sour, ya, cortala. Bueno, el guacamole es azteca, sí, eso yo estoy seguro, póngale la firma, ¿ya? Que azteca, guacamole. Bueno, veamos entonces ahora la organización social de los aztecas. Los aztecas se organizaban en comunidades llamadas calpullis, ya casas de gran tamaño, las cuales estaban socialmente estructuradas de la siguiente manera. Claro, porque el calpulli originalmente era como una mansión, una casa de gran tamaño, como dice ahí, ¿ya? Pero después con el tiempo, así como pasa también en el idioma castellano, ¿verdad? Las palabras empiezan como a significar otras cosas. Entonces esa casa de gran tamaño, calpulli, empezó a designar más bien comunidad, grupo de humanos, como una casa, ¿verdad? Teórica, que agrupaba más gente. Eso lo eran los calpulli. Entonces, originalmente era mansión o casa grande, ¿verdad? Pero después designó a comunidad, ¿ya? Ahora, dentro de estas comunidades se distinguían distintas autoridades, como la que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, aquí también se me vienen nombres difíciles, pero bueno, esto no se los pretendo en ningún caso que ustedes se lo aprendan de memoria, pues, para nada. Lo más importante tal vez, por ejemplo, el Huey Tlatoani, que ya lo hemos nombrado, ¿verdad? El emperador, rey, sumo sacerdote, estaba en la cúspide de la pirámide social azteca, ¿ya? El Cihuacuatl, ¿no es cierto? Consejero principal del rey. Era una suerte de primer ministro. No sé qué podemos colocarlo aquí para que, si ustedes le pegan un pantallazo, ¿verdad? Claro, el Cihuacuatl sería como el primer ministro en jerga nuestra, ¿cierto? Primer ministro. Lo voy a abreviar aquí, ¿eh? Ya. El Tlacocán, Consejo Supremo, en el que participaba la máxima autoridad de la comunidad, delegado por el rey, ¿verdad? O Huey Tlatoani. Una suerte así como de gabinete, ¿no es verdad? No necesariamente, no podríamos aquí hacer una analogía con el Congreso, por ejemplo, porque este Tlatocan es más bien como un cuerpo asesor del rey. O sea, yo diría que es más bien un gabinete de ministros, este Tlatocan, ¿ya? El Pipiltín, grupo de nobles y sacerdotes. Por lo generalmente, ¿verdad? Era así. El rey o Huey Tlatoani tenía que ver, ¿verdad?, con esta aristocracia o nobleza azteca. Estaban emparentados por ellos, precisamente. Era bastante complejo porque había cero movilidad social, ¿verdad? Que un Huey Tlatoani azteca, bueno, que este rey tuviera, ¿no es cierto?, un origen humilde, por ejemplo. Yo diría que es imposible. Los postecas, comerciantes y mercaderes del pueblo, ¿ya? Y fíjense que la capital
¿ya? Que se ubicaba en medio del lago Texcoco, flotante, Tenochtitlán. Había un enorme mercado. O sea, ellos conocían, ¿verdad?, lo que era la lógica de mercado, en el sentido de ir a comprar al mercado, a eso me refiero. Y quienes vendían sus productos en ese mercado, ¿ya?, eran los postecas, que eran comerciantes, mercaderes del pueblo, etc. También, ¿verdad?, tenemos los Macehualtlin, agricultores y artesanos. Ya de ahí hacia arriba, ya de aquí hacia arriba, todos eran hombres y mujeres libres. A lo mejor, ¿verdad?, los postecas y los Macehualtlin no eran demasiado ricos ni tenían una vida muy holgada, pero por lo menos eran libres, no eran esclavos. Bueno, los Tlacotín sí que lo eran, ¿ya? Eran esclavos por delito o deudas, ¿ya? Y los Tlacotín, prisioneros, desterrados, condenados, quienes conformaban la clase social más baja. O sea, había dos tipos de esclavos, ¿ya? Los Tlacotín, esclavos por delito o deudas, y los Tlacotín, prisioneros, desterrados y condenados, ¿ya? Entonces, ¿cuál era como la diferencia, lo que lo hacía más como desventurada la condición de los Tlacotín, que ellos eran descendientes de los prisioneros de guerra, aquellos, ¿verdad?, que se habían rebelado o que no habían aceptado el dominio azteca, ¿verdad?, dio origen a este grupo. Y fíjense una cosa increíble, ya en ese tiempo, parte de los aztecas fueron acumulando deudas, o sea, había un esbozo de economía monetaria, porque si no hubiese economía monetaria, ¿verdad?, no habría deuda, ¿verdad? Bien lo sabemos en la actualidad. Bueno, pero ya en ese tiempo ya existía esto, y un castigo, una forma, ¿verdad?, de que el acreedor se resarciera de lo que el deudor le debía, era justamente con el trabajo. Muchas veces, ¿verdad?, se establecía una suerte así como de proporción, y el Tlacotín trabajaba el tiempo hasta pagar la deuda, ¿ya? Pero muchas veces, lamentablemente, no era así. Y a lo mejor ya había pasado el tiempo de proporcional, en la cual había pagado su deuda, ¿verdad? Pero no variaba su situación, no le daban la libertad que a lo mejor merecía ya en ese instante. ¿Se dan cuenta? Ahora, pero por lo menos tenía esa esperanza de recuperar un día la libertad a partir de su trabajo. En cambio, los Tlacotín no. Sabían que ellos nacían esclavos y iban a morir siendo. Por lo tanto, su vida era bastante sombría en ese aspecto, ¿ya? Tampoco tenían derechos, ni mucho menos. Incluso se me apuran un poco a mí, yo diría que muchos derechos los postecas y los Macehualtlin tampoco tenían. En el sentido que hoy día definimos derechos, ¿ya? Porque creo que es derecho, ¿verdad?, un conjunto de garantías, ¿no es cierto?, que todos los seres humanos poseen por el solo hecho de pertenecer a la especie humana. Esos derechos son humanos, derechos políticos, derechos cívicos, derechos económicos, derechos culturales, etcétera, ¿verdad? Mientras más evolucionada la sociedad actual, más clasificación de derechos hay. Bueno, yo creo que los Macehualtlin y los postecas a lo más se respetaba la vida, un poco, digamos. Entonces, por eso digo, en general este sistema de gobierno azteca era bastante opresivo, entonces ahí, como también los españoles cometieron grandes barbaridades, ¿verdad?, en su conquista, en su, entre comillas, traída de la civilización, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente, ¿verdad?, se fue creando una suerte de leyenda rosa en torno a los aztecas, pero que tenía sus elementos negativos, los tenía, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, un esquema de la organización social de los aztecas. Tal vez a lo mejor hay que agregar que el rey, cada este rey es una palabra más bien occidental, el nombre que ellos le daban era, como estoy colocando, recordando acá, es Huey Tlatoani. Ese era el nombre completo de este rey, Tlatoani, del cargo me refiero, ¿ah? Tlatoani. Hasta nosotros han llegado algunos nombres de estos reyes o güeyes tlatoanis, ¿ya? El primero, el fundador, ¿no es cierto?, Tenoch. De hecho, por ejemplo, Tenoch fundó la ciudad de Tenochtitlán, ¿ya? Tenoch fue el primero. Tenoch. De ahí viene el nombre de la capital, ¿verdad? Tenochtitlán, ¿ya? Tenochtitlán.
Ya. Entonces, otro también conocido hasta el día de hoy, ¿verdad? Es Moctezuma. ¿Ya? Moctezuma, muy largo para escribirlo. Y el otro, Cuauhtémoc. Para muchos fue el último gran Moctezuma, fue el Huey Tlatoani, que estaba, ¿verdad?, cuando llegaron los españoles. Moctezuma, a una parte le dicen Montezuma, no, es Moctezuma, con C. Moctezuma, con C y con Z. ¿Ya? Este señor, ¿verdad?, gobernaba a los aztecas cuando llegaron los españoles. Y él fue el que los confundió con dioses. Por eso que en un momento dado se mostró tan sumiso ante la llegada de Hernán Cortés y sus hombres. ¿Ya? Moctezuma. Y el último, por lo menos que se sabe que peleó por la libertad de los aztecas, ¿verdad? ¿Cierto? Fue Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Por ahí en algunas partes se escribe una H intermedia, pero también se puede escribir así. Cuauhtémoc. No, a Cuauhtémoc fue bastante bárbaro el tema. Como fue el último jefe azteca que se levantó en armas para sacudirse el dominio azteca, cuando lo capturó Hernán Cortés, primero lo desollaron vivo, ¿ya? Después le quemaron los pies, ¿cierto? Y finalmente fue descuartizado. O sea, una muerte bastante horrible la que le dieron. Generalmente se señala, a modo, no de justificación, porque eso es injustificable, ¿verdad? Hacer una cosa así a un ser humano, a modo de escarmiento. O sea, que los españoles quisieron provocar tan horror en los aztecas. Miren lo que le pasa a su jefe, miren, le quemamos los pies, le arrancamos la piel y después lo descuartizamos. O sea, a su jefe le hicimos eso, imagínense ustedes. Ese fue un poco el mensaje. Cruel, bárbaro, inhumano, hasta decir basta, por supuesto. Bueno, debajo del rey, ¿verdad? El Consejo Supremo, como decíamos antes, la nobleza, los comerciantes, postecas, ¿cierto? Para que ustedes después hagan, ¿no, verdad? La asimilación, ¿verdad? Los postecas, los comerciantes, ¿no es cierto? Postecas. Que ellos tenían, repito, como una de las pocas ventajas, digamos, su libertad individual, ¿ya? Y siervo y esclavo, entre ellos, ¿verdad? Episodios de guerra, etc. Entonces, de esta misma frontera, desde aquí hacia arriba, puedo decir, por ejemplo, hombres y mujeres libres, ¿ya? La libertad personal, ¿ya? Libertad personal. Y aquí abajo, esclavitud. En teoría, ¿verdad? Los tlacotin podían tener era como una esclavitud temporal, los tlacotin, ¿ya? Eran como una esclavitud temporal, sí, ¿ya? Esclavitud temporal, los tlacotin. Y los tlacotin, ¿no es cierto? Eso eran esclavos perpetuos. ¿Cuál es la diferencia? Que los tlacotin, ¿verdad? Es decir, que lo que se repetía esta sílaba, tlacotin, eran descendientes o prisioneros de guerra. Entonces eso los aztecas preferían tenerlo más sometido, más sujetos al poder del Tlatoani, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna consulta o algo que mejor alguno de ustedes haya evocado y quiera comentarlo? ¿Alguna duda? Las famosas chinampas. ¿Ya? Las chinampas eran terrazas flotantes. ¿Ya? Ellos cultivaban acá. Yo creo que, de verdad, por ejemplo, Tenochtitlán habría sido, porque fue destruida, ¿verdad? Incluso el lago, los españoles después lo secaron. El Ciudad de México actual fue construida sobre suelo fangoso. Por eso que el terremoto de 1985, por ahí, 85-86, fue tan destructivo. El terremoto en México en ese tiempo, porque piensen que el suelo de Ciudad de México es un suelo donde hay barro petrificado. Por lo tanto, ¿verdad? No es muy sólido, porque fue construido sobre lo que era el lago, ¿ya? De la ciudad de Tenochtitlán, que después fue denominada Ciudad de México. Una curiosidad actual, fíjense que nosotros le llamamos, o sea, no nosotros, sino que la gente externa a México le llama Ciudad de México a la capital, pero los mexicanos le dicen solamente México. Por ejemplo, si un mexicano está hablando así cotidianamente de México, lo más probable está hablando de la capital. ¿Cacho?
Entonces, después, ¿verdad? Cuando al referirse al país, ¿verdad? Bueno, dicen, incluso el nombre eh, oficial de México, un tiempo se llamó Estados Unidos Mexicanos, pero después distintos gobiernos, para diferenciarse más del otro Estados Unidos, ¿verdad? Fue que le cambiaron y hoy día se llama República Federal de México, ¿cierto? Otro dato, México es el país de habla hispana con más habitantes del mundo, claro. De hecho, México tiene muchos más habitantes que España, por ejemplo. Entonces se da la curiosidad, aunque ni tan curiosidad, porque también se da con los ingleses y con los portugueses, ¿verdad? Que el país donde más se habla español no es España, es México. ¿Cuál es el país donde más se habla portugués? Brasil. Brasil, muy bien, señor. El país donde más se habla inglés. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos, muy bien. ¿Ya? Entonces, claro, realmente estos países que alguna vez fueron colonias de los anteriores, con el tiempo alcanzaron una mayor cantidad de habitantes. México, insisto, es el país de habla hispana más numeroso del mundo. De hecho, ya está cercano casi a los 100 millones de habitantes, México. ¿Mm? Y otra curiosidad, ¿cuál es la proporción? Porque yo parece que lo comentamos en alguna oportunidad, o si no, mejor ustedes me lo pueden aportar desde otra fuente de información, entre la población de Ciudad de México y Chile. ¿Le han dicho ese tema ahí? ¿Qué proporción existe entre Ciudad de México y Chile? Por los Dígase. mapuches. No, no por los mapuches, pero gracias igual. Una pista con respecto a la cantidad de habitantes entre la Ciudad de México y Chile. Hay una curiosidad ahí. Ya, fíjense que Ciudad de México, muchachos, tiene más habitantes que Chile. La capital de México, Ciudad de México, tiene 20 millones de habitantes. Y Chile pasamos los 19. O sea, si todos los chilenos nos fuéramos y nos instalamos en Ciudad de México, cabemos, fíjense. Eso le indica lo grande. Por eso, acuérdense que ahora como que, menos mal que parece que cortaron un poquito el disparo de la infección, ¿no es cierto? Pero acuérdense que en un momento dado México iba al galope con Brasil con el tema de la pandemia, yo me acuerdo. Y que el gobierno de López Obrador estuvo por las cuerdas por el temita. ¿Se acuerdan que en un comienzo de México llegaban noticias tan alarmantes como las de Brasil? Claro, por la cantidad de habitantes, muchachos. La cantidad de habitantes es enorme. Nosotros 19 millones, ¿verdad? Etcétera. Pero en general hay otros países donde el tema pandémico ha sido mucho más potente, mucho más duro enfrentarse a eso por la cantidad de habitantes. Colombia, 50 millones de habitantes. Entonces, Argentina como 43 más o menos, APP, Perú 35, etcétera, Chile 19, o sea, estamos bastante distantes de estos otros países. Entonces, claro, una de las razones que se aduce por qué México, ¿verdad?, tiene tantos habitantes, es que, entre otras cosas, las bases del Imperio Azteca, ¿verdad?, eran mucho más, poblacionalmente eran mucho más numerosas que las bases indígenas chilenas, por ejemplo. Y está claro que la matanza de cual hablan los historiadores, hoy día incluso mucho se ha relativizado un poco, porque los españoles que llegaron a conquistar México, a pesar de que lo lograron, siempre fueron pocos, siempre fueron pocos. Entonces un grupo, un puñado, pongámosle unas 2.000 personas, 2.000 soldados españoles, ¿verdad?, no podían exterminar a 7 millones. Es imposible, materialmente, es imposible eso. Entonces, poblacionalmente siempre México fue, yo diría que la posición española de más habitantes. Y el mestizaje, porque la proporción sangre blanca versus sangre indígena en México es muy superior a favor de la sangre indígena. A diferencia, por ejemplo, que la zona central de Chile. ¿Se dan cuenta? En donde la proporción, ¿verdad?, estuvo casi en la par y después el elemento español fue incluso superior en cuanto a número de habitantes. En la zona central de Chile me refiero, ¿ah? Entonces, por eso el mestizaje se dio muy diferente. En países, ¿verdad?, como entre ellos México, los rasgos indígenas son más nítidos que a lo mejor como en Chile, en Argentina menos todavía, por la inmigración europea en el siglo XIX, ¿verdad? La oleada de italianos, de españoles, de alemanes, etc. Bueno,
El emperador Huaytlatoani, monarca de la nación política, quien decidía sobre la religión, el ejército, el comercio y la sociedad. Se encargaba de designar a todos los gobernantes e impulsaba las guerras por conquista de territorios. El poder absoluto, como hemos dicho. El Consejo Supremo o Tlatocan, miembro de la burocracia azteca, que tomaba decisiones apoyado por el emperador. ¿Ya? Aquí lo asocio a un gabinete de ministros, ¿sabes? Bueno, los jefes de sacerdotes o Cihuacóatl, ¿ya? El jefe de sacerdote o Cihuacóatl, persona de confianza del emperador, ante la ausencia de este, cumplía sus funciones. Eso demuestra que en el sistema azteca, el poder religioso y el poder político estaban unidos. Claro, porque este era el jefe sacerdote. Que como algo, por ejemplo, ocurría con el Huaytlatoani, este jefe lo reemplazaba. Claro, porque perfectamente pudo haber sido, a lo mejor en otro contexto, alguno de estos ministros del Consejo Supremo, ¿verdad? No, pues no era uno de esos, sino que era el jefe de los sacerdotes. Ahí se demuestra que era una teocracia, ¿ya? Bueno, y el Tlacochtecatl, encargados del ejército. Yo digo una suerte de generales, ¿verdad? Altos oficiales que mandaban el ejército azteca y que después con el tiempo, y eso fue otra causa de su decadencia, ¿verdad? Empezó cada vez más y más a usar mercenarios. Y la mayoría de las civilizaciones que empezaron a cuidar su seguridad y defensa con mercenarios terminaron, ¿verdad?, debilitándose mucho. Un ejemplo mundial solo fue el Imperio Romano. El Imperio Romano, cuando en un momento dado confió a mercenarios germanos la defensa del imperio, Roma perdió poderío. Acá algo por el estilo, ¿eh? Algo por el estilo. Ya, ejemplo de arquitectura de los aztecas. La arquitectura azteca comprende una parte esencial para conocer su cultura, ya que allí es donde se ven reflejados sus valores. O sea, en otras palabras, la arquitectura azteca quería como reflejar el carácter de esta civilización. Su arquitectura era monumental, reflejaba poder, tenía un gran lazo con la religión y consistía principalmente en edificaciones simétricas que denotaban orden. Cuando hablamos de construcciones simétricas, ¿verdad? Edificaciones simétricas, estamos hablando de una proporción lineal bastante ordenada, bastante, ¿no es cierto?, proporcional, como la que vemos ahí. Esto sin duda es influencia maya, porque esto es una suerte así como de pirámide escalonada, ¿verdad? Tal vez el aporte que le hicieron los aztecas fue esta escala. Aquí arriba es donde hacían los sacrificios humanos, pues, muchachos. Y esta escala es una escala que está ensangrentada después, porque ahí tiraban, ¿verdad?, las cabezas de los ejecutados o sacrificados, ¿verdad?, incluso después sus cuerpos. Por eso, traten de ver Apocalipto, la película cuyo director Mel Gibson, ¿verdad?, retrata de manera bastante brutal esta temática de los aztecas. Claro. La película empieza mostrando unas tribus, como al interior del imperio azteca, ¿no es verdad? Cazadores, fundamentalmente cazadores, incluso se dan diversas situaciones curiosas y hasta festivas entre ellos, pero es atacada por estos mercenarios aztecas, ¿verdad? Y son llevados, y se las dejo hasta ahí, ante estas grandes ciudades donde presencia una serie de horrores. ¿Ya? Acuérdense, Apocalipto, cuyo director fue Mel Gibson. Los aztecas innovaron la agricultura al utilizar nuevos materiales y estilos. Su forma de edificar se caracterizaba por el ingenio y la adaptación, por lo cual contaban con lugares completamente artísticos, cómodos y amplios, que además portaban un importante significado para su cultura y religión. ¿Ya? Y aquí, ¿no es cierto?, esto mismo, pero más como idealizado, ¿eh? Esta suerte, ¿cierto?, de escala, aunque ahí no se ven los escalones, pero tenía esa función, ¿ya? Y allá arriba, esto eran lugares de habitaciones de los sumos sacerdotes. Algo parecido, ¿eh? Se ve en la película 10.000 a.C. 10.000 a.C. Claro que ahí más bien se sitúa en Mesopotamia, eso es más bien Asia. Entre paréntesis, esa película es muy buena, bastante buena como película, la trama te agarra, etc. Pero comete errores históricos tremendos, así que yo siempre les digo, la película siempre hay que verla con cuidado. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, coloca a animales prehistóricos que convivieron con personas de tiempos históricos.
Ya esa ave carnívora, ¿verdad?, que un momento persiguió a los protagonistas, ya no existía en la época de los grandes templos, por ejemplo. Ya ese pajarraco que trataba de comérselo, ¿verdad?, que sale ahí en la película de 10.000 a.C., en esa época ya no existía, sépanlo. ¿Verdad? Los mamuts sí que existían. Entonces, por eso les digo muchas veces, en la película, con el afán de ser atractiva en la temática, eh, se permiten algún tipo de licencia histórica, ¿verdad?, que a veces es bueno aclarar. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, distintos templos, ¿no es cierto? Este es el templo principal, esto es lo que decía yo. Aquí, generalmente esto estaba con una hilera o torrente de sangre hacia abajo, ya aquí arriba hacían los sacrificios. Pero aparte de eso, que era lo principal, yo me imagino que los lavaban, ¿no? Porque igual la sangre seca, de repente algún elemento de víscera que puede haber quedado, hacía no muy agradable la atmósfera, ¿ya? Me imagino que lo hacían, ¿ya? La plaza pública, mercado, esto sería como el mercado, esto, ¿ya? Y si ustedes se fijan, el entorno lacustre, ¿eh? El entorno lacustre. Por eso, por ejemplo, estas representaciones de dibujos que se hizo de los aztecas, ¿verdad? Son más bien a partir de las descripciones, porque no quedó un grabado así específicamente que dijera, ya, esta es la ciudad de Tenochtitlán, por ejemplo. Pero a partir de las descripciones que los propios españoles hicieron, de lo que vieron cuando llegaron, ¿verdad?, más o menos se ha reconstruido esto. Cortés ordenó arrasar todo esto, que no quedara nada en pie, porque lo consideró impío, ¿verdad?, bárbaro, ¿ya? Y lo quiso reemplazar por la civilización. Civilización que después con el tiempo cometió tantas tropelías como los propios aztecas, ¿ya? Bueno, costumbre de la cultura azteca. No se preocupen si no terminemos, porque recuerden, ¿verdad?, que esto en fondo es la primera de dos partes, ¿verdad? Mañana terminamos, etcétera. Ya está a vuestra disposición, por el mero hecho de haberse puesto ahí en el grupo WhatsApp, está a vuestra disposición, ¿no es cierto?, y también en Classroom, las preguntas esenciales, ¿ya? No hay ningún problema que avancen antes de que yo llegara a ellas, ¿ya? Bueno, esta cultura se caracteriza por ser bastante especial y rigurosa. Las mujeres eran consideradas menos que el hombre, mira, ¿ya? Pues te repito, estamos hablando de tiempos antiguos. Piensen ustedes que la lucha por la igualdad de género, ¿verdad?, todavía está vigente. Imagínate, 2021, compara con esos tiempos. Estas debían obedecer y dedicarse al hogar. Y bueno, y fíjense que esto en Grecia no era tan distinto, ¿eh? En Grecia, de hecho, los griegos siempre, y es verdad, digamos, tal vez como el techo intelectual de la antigüedad, oye, el trato a la mujer era bastante discriminatorio, bastante. Los hombres eran los encargados de dar honra a sus dioses y servir en los templos. Estos debían recibir educación militar, me refiero al hombre, participar en combates y educar a sus hijos mayores para que lo usaran también. O sea, por lo general, el ideal del azteca era más bien ser un buen soldado. Eso era lo más importante. Su arquitectura debería siempre realzar el arte y la religión. Por otro lado, pretendían actuar a través de los valores de respeto, honra, educación, para que todo marchara bien. Igual había un concepto de familia. No pensemos que al interior de la familia azteca se trataban de forma tan déspota como trataban, ¿verdad?, a sus enemigos, con todo el tema sangriento. No es así. Pero evidentemente no era una sociedad igualitaria. ¿Ya? Algunos mandaban, otros obedecían. Y como siempre se da, los que mandaban eran los menos y los que obedecían eran los más. ¿Ya? Bueno, ahí les dejamos mientras tanto, ¿verdad?, las preguntas de reforzamiento. Estas preguntas, chicos, chicas, no se mandan, yo siempre lo he dicho, ¿verdad?, pero es bueno que igual las hagan, ¿cierto? Una, le asegura aprendizaje, y dos, de estas preguntas, ahora que se nos vienen las pruebas mensuales, ¿verdad?, nosotros sacamos insumos para construir las pruebas. Entonces, estas no me las manden, pero las pueden hacer. Incluso, por ejemplo, mañana las podemos comentar, nosotros, como ustedes me pueden dar su respuesta, ¿verdad?, y nos sirve de reforzamiento, ¿ya? Pero sépanlo, les doy ese dato entre nosotros, que nosotros sacamos preguntas acá para construir las pruebas, ¿verdad?, como la prueba que ustedes dieron, algunos de ustedes dieron, ¿cierto? Y como les decía yo recién, la pregunta esencial está a vuestra disposición, ¿no, verdad? El plazo envío es el día viernes, 22 horas, ¿ya? Pero ya esto sépanlo desde siempre, ¿ah? El mero hecho de que el día lunes esté puesto ahí, y si usted las lee y se siente, no sé, capaz de ver el Power, porque todo esto está en el Power, ¿no? Le doy también esa facilidad.
no tienen que buscar otra fuente de información. Y siente que la pueden mandar antes, ni un problema, ¿ya? Ni un problema. Totalmente autorizados y benditos por nosotros, ¿ya? Bien, pues chicos, chicas, son las 8, ¿ya? Les dejo acá, voy a tener la presentación.